Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Tengan todos muy buenos días. Muy buenos días, Padre. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, cuando hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Liturgia con la que damos finalización al tiempo de la Navidad para pasar luego al tiempo ordinario de la liturgia. Esta Eucaristía la celebro por la comunidad de Nuestra Señora del Rosario, para que el buen Dios y la Santísima Virgen María derramen abundantes gracias y bendiciones. Y que sea ella la Madre de Jesús, el Salvador, el Hijo predilecto del Padre al que debemos escuchar, la que nos ayude a vivir nuestros compromisos bautismales. Apenas se bautizó el Señor, se abrió el cielo, y el Espíritu se posó sobre él como una paloma, y se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, nacido para nuestra salvación, esté siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hermanos, humildemente delante de la presencia del Señor reconozcamos nuestros pecados e imploremos el perdón de Dios. Tú, que bautizado por Juan pasaste por un pecador, Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. tú que ungido por el Espíritu llevaste sobre ti el pecado de todos, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. tú, el Hijo amado del Padre, que quitas el pecado del mundo, Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería a Jesucristo, el Señor de todos. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien
y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia Él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, con la fiesta del bautismo de Jesús que estamos celebrando en esta liturgia, como lo decía al inicio de la Eucaristía, termina el tiempo de la Navidad. Un tiempo de profundo gozo y alegría que todos nosotros hemos vivido a raíz de ese acontecimiento de la encarnación y nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, para nuestra salvación. Alegría y gozo que debe continuar a lo largo de todo el tiempo ordinario y en el cual se nos invita ciertamente a dejarnos conducir y guiar por el mismo Cristo a través de la palabra. Es interesante cómo la liturgia de hoy, de esta fiesta del bautismo del Señor, nos está hablando una y otra lectura de la presencia del Espíritu con el que Cristo es ungido. Ya en la lectura del profeta Isaías aparece ese siervo de Yahvé, un personaje misterioso, ungido desde el seno materno, elegido por el mismo Dios para cumplir una misión en favor de su pueblo Israel. Él se encargará de restablecer la alianza entre Dios y los hombres. Actuará con la fuerza del Espíritu, manifestando grandes dones, pero especialmente el don de la paz. Un personaje elegido por Dios que mostrará fortaleza ante el sufrimiento, ante las persecuciones y el dolor. Un siervo de Dios que se mantendrá firme en ese deseo y voluntad divina de implantar en medio de la humanidad la justicia y el derecho. Es interesante las prerrogativas que presenta este personaje del siervo de Dios o de Yahvé, que el Nuevo Testamento va a reinterpretar y a reconocer como a Jesús Mesías de Dios. Esas prerrogativas de este siervo son la de rey, la de profeta y la de sacerdote. Como rey va a establecer el derecho y la justicia, presencia de esa voluntad divina en medio de los hombres. Como sacerdote establecerá una alianza definitiva entre Dios y su pueblo. Y como profeta
nos comunicará a través de la palabra cuál es la voluntad divina sobre todos y cada uno de nosotros. Y es interesante, este siervo de la lectura del profeta Isaías está ungido con el poder del Espíritu para poder llevar a feliz término la misión que el mismo Dios le encomienda. También el apóstol Pedro, en esa lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de manera muy clara, refiriéndose a la persona de Cristo Jesús como enviado de Dios. El enviado de Dios está ungido con el poder del Espíritu. Y gracias a esa fuerza del Espíritu, Jesús puede hacer el bien, puede proclamar la palabra del reino como una palabra nueva de liberación y de salvación para los oprimidos, para quienes están atados por la fuerza del mal. Y es allí donde uno va viendo claramente, según lo atestigua el apóstol Pedro, la acción de Jesús como el ungido de Dios por el Espíritu en favor de la humanidad. Él, Jesús, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu, lleva a feliz término la tarea encomendada por el Padre. Y es interesante darnos cuenta nosotros, después del tiempo que hemos vivido, de Adviento, de Navidad, y que pasaremos al tiempo ordinario de la liturgia. Podríamos decir, del recién nacido de Belén, pasamos al profeta y al maestro que Dios nos ha enviado, y que Dios nos lo ha enviado precisamente para entregarnos a nosotros la salvación. Decir que Jesús es el amado, el predilecto del Padre, al que nosotros debemos escuchar, según la invitación del mismo Dios, ya hace referencia a que descubramos la misión divina para la que Jesús es enviado, por la que Jesús ha nacido en medio de la humanidad. Y de aquí entendamos cómo esa teofanía trinitaria que acontece y que sucede ciertamente en el momento del bautismo de Jesús, podríamos decir que nos está presentando de una manera oficial la investidura de Jesús como Mesías, como Salvador, como Hijo de Dios, al que debemos escuchar y al que debemos seguir, porque esa es la voluntad de Dios nuestro Padre. ¿Qué hemos escuchado en el Evangelio? Un Evangelio que Lucas nos presenta hoy y que divide en dos partes. La primera de ellas hace referencia a la distinción entre el bautismo de Juan el Bautista o precursor del Señor y el bautismo de Jesús. Por las Sagradas Escrituras sabemos que el bautismo de Juan el Bautista es bautismo en agua, es perdón de pecados, es la reconversión del corazón de los hombres, preparándolos precisamente para el gran acontecimiento de Jesús Mesías, Salvador del mundo y de los hombres. Y qué distinto el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es un bautismo en el Espíritu. Y ese bautismo de Jesús no es solo perdonar pecados, como era el caso del bautismo de Juan. Es un bautismo que nos hace nacer a la vida de hijos de Dios. Y recibimos esa vida como hijos en adopción, llamados a gozar y a disfrutar ciertamente de la salvación gracias a ese Espíritu que recibimos del mismo Cristo, que Él recibió y con el que fue ungido para cumplir la misión. Y la segunda parte del texto del Evangelio que hemos escuchado
ciertamente está haciendo referencia directamente al bautismo de Jesús en el Jordán, por manos de Juan el Bautista. Mientras Jesús era bautizado, nos dice el texto, se rasgaron los cielos y el Espíritu bajó de lo alto, se posó en Jesús en forma de paloma y se oye la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Encontramos que el gran protagonismo de ese bautismo de Jesucristo en el Jordán es el Espíritu Santo, con el que Jesús es ungido. Un Espíritu Santo que estaba en el siervo de Dios, como lo decía el profeta Isaías. Un Espíritu Santo que crearon los mundos. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Un Espíritu Santo que ungía a los profetas, a los reyes del Antiguo Testamento, para que ellos pudieran cumplir en toda su plenitud la misión encomendada por el mismo Dios. Un Espíritu Santo que entró en la vida de María, encarnándose en ella y haciendo posible la fecundación de Jesucristo, Hijo de Dios, para nacer en medio de la humanidad. Y un Espíritu Santo que va a acompañar a Jesús a lo largo de toda su vida y especialmente en la pública, para dar testimonio de la palabra, el anuncio del reino y llevar a los hombres la buena noticia del Evangelio. Un Espíritu Santo que acompaña a Jesús también en el momento de su muerte y en el momento de su sepultura. Es ese Espíritu Santo el que resucita a Jesús a una vida nueva. Y entonces pensemos y tengamos claro, nosotros hemos recibido ese Espíritu de Dios en Jesucristo a través del bautismo. Ese Espíritu nos hace renacer a la vida nueva en Cristo, para disfrutar de Dios, para alcanzar la salvación y para vivir como verdaderos hijos de Dios. Por eso entendamos, el bautismo de Cristo es prototipo de nuestro bautismo. ¿Esto qué significa? Significa simple y llanamente que al igual que Cristo, nosotros que recibimos ese Espíritu, nos hacemos hijos en adopción del Padre Dios. Y en cuanto somos hijos en adopción, también podríamos decir que el Señor Dios tiene en nosotros, como la tuvo en su Hijo Jesucristo, todas sus complacencias y deposita en nosotros todo su amor, bajo una condición: si somos capaces y estamos dispuestos siempre a escuchar a aquel a quien el Padre ha enviado y a quien ha presentado oficialmente en medio del mundo. Este es mi Hijo amado, el predilecto, escuchadlo. Hermanos, participar del bautismo en Cristo es participar de esa misión que el Padre encomendó a su propio Hijo y de la que nosotros somos responsables hoy. Estamos llamados a vivir la experiencia de Cristo como discípulos, como testigos suyos en el seguimiento y vivencia fiel de la palabra. Y esa palabra es Cristo. Podríamos decir acá, en este contexto bautismal, como compromiso de vida cristiana para responder a la voluntad de Dios, que el bautismo de Jesús se constituye en un programa de vida que nosotros estamos llamados a vivir todos los domingos de este nuevo año, permitiéndole a Jesús que nos instruya con su palabra y que sea nuestro guía realmente para ir al encuentro con el Padre. No en vano esa palabra del mismo Dios en favor de su Hijo sigue resonando hoy en el mundo y en la iglesia y en el corazón del que sabe abrir a la voluntad divina.
Esa palabra es simplemente esta: este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escúchenlo. Solo escuchando a Jesús daremos cumplimiento a esa triple misión que todos nosotros hemos recibido en el momento de nuestro bautismo: la de ser profeta, la de alcanzar el sacerdocio en Cristo para gozar plenamente de la realeza y de la gloria de Dios en el reino de los cielos. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie y hacemos ahora nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que ahora transformarás en alimento divino. En estos dones te ofrecemos nuestra vida, nuestros esfuerzos y luchas de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que ahora transformarás en alimento divino. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que estas ofrendas de tu pueblo se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros. Y por medio del Espíritu manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús, para que los hombres reconociesen en él al Mesías,
enviado a anunciar la salvación a los pobres. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Úngeme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor
Este de quien decía Juan, yo lo he visto y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Una buena tarde en el Señor y una buena semana. Igual hasta. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Gracias.